para lo que Bueno, estamos ya sobre la hora y seguramente pues se seguirán incorporando más amigos y amigas a este encuentro, mesa redonda, encuentro, pero bueno, si os parece bien, pues vamos a iniciarlo y bueno, pues para que podamos seguir disfrutando ya de esta materia y de este tema que nos trae aquí. Bueno, para los que me imagino que serán muy pocos o muy pocas las que estáis asistiendo a esta charla y os agradezco vuestra participación, pero seguramente la mayoría de los participantes ya conocen a las personas que hoy están en esta mesa. No obstante, por si acaso, pues yo voy a hacer una muy breve presentación y luego ya les iré dando la palabra y tocando algunos de los temas que, bueno, que nos van a servir para hablar de lo que nos gusta, ¿no? y que además constituye nuestra forma de vida. Felipe Martínez Ramonde, creo que como abogado laboralista de Coruña y de Galicia, pues es uno de esas juristas destacados, un profesional del derecho digamos, de una gran estima y de gran preparación, y creo que quienes han trabajado, han tenido a Felipe cerca, pues además le conocen, pues una persona pues muy afable y con la que da gusto trabajar y aprender. Felipe es también el profesor en la Escuela de Relaciones Laborales en nuestra escuela, además de director del Máster de Jurisdicción Social, que bueno, pues que lleva varias ediciones y del cual pues también hablaremos lógicamente esta tarde. Estoy muy contento de que Felipe pues sea motor, uno de los motores de esta propuesta, de este proyecto, porque sin duda pues le da unas ganas, un espíritu, pues y unas risas que hacen mucha falta cuando se habla de algo como es la jurisdicción social, ¿no? Bueno, yo admiro a Felipe y su profesionalidad, su trabajo. En fin, es un placer contar con él esta tarde. Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. Me has dejado sin palabras. Sí, lo de la risa estoy de acuerdo. Lo de la risa estoy de acuerdo. Si no, pregúntele a Isabel Olmos. En realidad tenemos aquí a varios conferenciantes, ponentes, no sé cómo llamar, compañeros, amigos, amigas. Tertulianos. Que en realidad, tertulianos, vale, vamos a llamar tertulianos, tertulianas, que son, que tienen bastante humor, bastante buen humor y bastante risa, y eso se va a agradecer mucho. Raquel Naveiro Santos, bueno, Raquel Naveiro Santos es magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es también profesora en la Escuela de Relaciones Laborales y bueno, es una compañera a la que yo aprecio especialmente, yo creo que tiene pues una trayectoria profesional también, de la que luego hablaremos, pero bueno, es una magistrada muy destacada de nuestra sala, sus sentencias son especialmente valiosas, pero bueno, y como compañera en la escuela, pues yo tengo que decir que no lleva muchos años, pero realmente se ha convertido en una profesora pues en una asignatura no nada cómoda como es procesal, pero que lógicamente pues ha sabido llevar a los alumnos pues al interés y a la curiosidad por el derecho del trabajo y el derecho procesal y la aplicación del derecho en el ámbito social. Por lo tanto, bueno, muchísimas gracias, Raquel. Estoy muy orgulloso también de que, como coordinadora del máster, también participes en este caso. Bueno, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos vosotros por darnos esta oportunidad de poder tener esta charla que yo creo que va a ser tan interesante, porque hasta ahora hemos hablado sobre todo de derecho sustantivo y de derecho de la seguridad social y cuestiones de empleo, pero la jurisdicción laboral yo creo que también tiene una gran importancia en esta situación que tenemos hoy en día y que vamos a aportar cosas, creo que muy interesantes para todos. Muchas gracias por la posibilidad que me habéis dado de estar aquí. Y gracias por la presentación, por supuesto. Gracias. Isabel Olmos Parés, aunque es de origen catalán, pero lo digo con cariño y con emoción, porque llevo muchos años aquí, en Galicia, y bueno, yo creo la considero una gallega más, y además, bueno, pues
lleva una trayectoria también profesional, actualmente como magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. También soy un admirador de sus sentencias, por supuesto, y también soy un admirador, y especialmente en este último periodo, pues de sus novelas. O sea que luego podemos hablar en algún momento de su faceta también literaria, que nos está aportando pues novedad, frescura, ¿no?, a la literatura. Pero bueno, Isabel yo la conozco desde hace bastante tiempo, bastantes años, y bueno, hemos compartido también risas en momentos muy distintos, y bueno, pues es una persona amigable, es una persona con la que te gusta pasar, pues disfrutar y hablar de la vida, y por eso creo que es una persona que nos va a aportar mucho esta tarde con su emoción y con su conocimiento. Gracias, Isabel. Gracias, Jesús. Muy amable tu presentación. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí porque, bueno, yo también participo en el máster práctico en la jurisdicción social. Llevo ya 4 o 5 años y estoy rodeada siempre de amigos. Es un ambiente muy agradable el de la jurisdicción social, y en la Escuela de Relaciones Laborales pues se concentra un poco todo esa especial relación que existe dentro de todos los que trabajamos en la jurisdicción social. Estoy encantada y espero que vosotros también lo estéis. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Efectivamente, y perdón por no mencionarla como profesora, porque es también una de las docentes destacadas de nuestro máster de jurisdicción social. Y bueno, pues es una suerte pues poder disfrutar de ella, y que nuestros alumnos y alumnas pues aprenden con ella. Susana Sonira Lema, actualmente presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña Ourense, también vicepresidenta del Consejo General de Graduados Sociales de España, y Grado Social, ante todo, por supuesto, pero gran amiga. Desde la emoción también, pues me alegro que esta tarde nos acompañes, y como coordinadora también de este proyecto y de este máster, impulsora, junto con Felipe y con otros compañeros, impulsora de este proyecto. Pues bueno, hemos compartido tantos momentos y tantas cosas que es difícil resumir nada, pero bueno, desde esa misma emoción y como gran profesional del mundo de las relaciones laborales, desde su faceta como profesional, como graduado social, algo que en todo momento y siempre pues está potenciando desde como persona, como profesional, y ahora como también presidenta. Pues bueno, es algo que creo que nos enorgullece a todos sus colegiados. En fin, muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Bueno, gracias a ti por brindarme esta oportunidad. Evidentemente, yo casi soy como los muebles de la ERLAC. Yo soy ERLAC. Porque llevo toda mi vida en la ERLAC, por tanto soy una defensora de la ERLAC, soy una defensora de la justicia social, y evidentemente ahora mismo estoy muy halagada de estar con compañeros y sobre todo amigos, ¿no?, tanto Raquel como Isabel, Felipe, Cándido, Juan, exalumnos, y sobre todo orgullosa de que esté con nosotros hoy, que yo sé que tenía una agenda súper apretada, que esté con nosotros el presidente Ricardo, porque él sabe, ¿no?, lo que hacemos en el colectivo de graduados sociales. Y bueno, eso, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de participar en esta tertulia, como dice Felipe. Susana es además también profesora de la escuela, pero antes de ser profesora fue alumna, o sea que bueno, pues que reúne toda la carrera profesional, toda la carrera académica en la escuela, hizo la diplomatura, después el grado, en fin, ha dado todos los pasos y está en el patronato como patrona de la institución. Por lo tanto, pues bueno, todo lo que se puede decir, no voy a hablar de mobiliario, pero sí, desde luego, sí, desde luego, pues
parte consustancial o sustancial de la trayectoria de una escuela que cumple este año su 50 aniversario. Bueno, la sorpresa de la tarde, que ya ha sido anunciada pues, por Susana y como ya habéis escuchado antes, los que estabais ya presentes aquí, la grata sorpresa es contar ni más ni menos, para hacer el repóker, volviendo a los términos de juego, la grata sorpresa de contar aquí ni más ni menos que con el presidente del Consejo General de Grados Sociales, de Ricardo Gabaldón. Anteriormente había sido presidente del Colegio de Valencia, ¿no? Estuvo también ocupando otros cargos significativos en el colegio antes de ser presidente, en el observatorio, como vocal del observatorio, tiene la orden de San Raimundo de Peñafort. Y bueno, según dijo cuando prometió su cargo allí en el Ministerio de Trabajo, él decía, Ricardo, que pretendía transformar el Consejo y transmitir a la sociedad la vocación de servicio que tiene esta profesión de graduados sociales. Esto fue lo que dijo en aquel momento. ¿Lo estamos consiguiendo, querido Ricardo? Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradeceros la invitación a estar esta tarde con vosotros. La verdad que es un placer. Me he podido incorporar un poquito antes y ya he visto el buen ambiente que reina entre vosotros, con lo cual eso siempre es de agradecer y más en la época actual, ¿no? Que tenemos pues lo que tenemos y nosotros en concreto, los profesionales, los graduados sociales, una tarea ardua y de muchas horas y bueno, pues no sé si luego entraremos un poquito en materia, pero un poquito complicada, ¿no? Mi agradecimiento lo primero a esta invitación, Jesús, te lo agradezco. Gracias. Es un placer estar con vosotros, haber conocido a Felipe, a Raquel, a Isabel, aunque sea de esta manera, y compartir también pues, con Susana, con la presidenta de Galicia y de La Coruña, perdón, con la presidenta de La Coruña. Aunque hay otros 2 colegios más y no quiero herir sensibilidades, ¿eh? Y también, por supuesto, con todos los miembros de la Junta, que me ha parecido ver a Cándido, no sé si alguno más, creo que hay también, y graduados sociales y todas las personas que nos estén escuchando. Es un placer. Jesús, ¿estamos consiguiendo? Bueno, estamos trabajando mucho, intentando colocar la profesión de graduados sociales donde creo que debe de estar, que es en el centro de lo que es las relaciones laborales, precisamente. Esta crisis, esta pandemia, nos está castigando duramente a todos los profesionales porque estamos dedicando muchas horas, pero creo que, bueno, pues está situando a los graduados sociales en el centro de la misma, ¿no? No sé si decirte que desgraciadamente, pero indudablemente es un trabajo exhausto, ¿no? Yo no me canso de intentar hablar con todas las instituciones para decir que se simplifiquen un poco más los procedimientos que tenemos que hacer, para que nuestra voz se oiga, que es una de las cuestiones que también dije al principio cuando tomé posesión, ¿no? Que los graduados sociales no fuéramos solo los que introducimos la normativa en el tejido empresarial, sino que se nos tuviera un poquito en cuenta antes, a priori, cuando esa norma va a irrumpir para que podamos arrojar algo de luz práctica. Nosotros quizá no podemos saber tanto como determinadas personas, pero te aseguro que de la práctica sabemos porque somos las que estamos día a día con las empresas, con los trabajadores y creo que nuestra visión sería muy importante que la supieran antes de tomar ciertas decisiones. Por último, en esta primera intervención, que no quiero acaparar, han sido intervenciones muy breves. Fíjate, me has recordado algo que dije cuando tomé posesión y precisamente en diciembre, en los actos institucionales del Consejo, el secretario de Estado de Justicia me recordó también una frase que la verdad la dije en un primer momento sin darle la importancia que luego le he dado y conforme me la repitió él y he seguido analizándola más. Yo dije que graduado social es más que una profesión, es un sentimiento. Y yo creo que es así. Ser graduado social es un sentimiento y el que lo siente va con la profesión por delante y de esa manera conseguiremos lo que yo decía al inicio, que los graduados sociales lideremos las relaciones laborales de este país. Muchísimas gracias. Magnífico
vuestra intervención, vuestra primera presentación. Y si os parece bien, pues nos vamos un poquito ya a hablar de la jurisdicción social. Yo quiero preguntaros, pero aquí no necesariamente seguimos un orden preestablecido, pero bueno, voy en este momento a preguntarle a Felipe. Oye, Felipe, ¿cómo llegaste tú a esta jurisdicción social? A ver, cuéntanos qué fue lo que te llevó a venir aquí. ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó para entrar en la jurisdicción social? ¿Qué te atrajo? Pues voy a ser muy sincero. Además, los que ya me conocen o me conocéis desde hace años, sabéis una de las motivaciones o de los impulsos que me llevaron a decantarme por el derecho y por el derecho laboral en concreto. Y fue una razón ideológica, claramente ideológica. Yo provengo de una familia, y además yo creo que todo el mundo sabe, una familia de izquierdas, muy de izquierdas además, con militantes en el Partido Comunista, incluso en la clandestinidad. Y realmente cuando yo era estudiante en bachiller y yo tenía otras ideas, a mí me gustaba la historia y estas cosas, y se montó un contubernio familiar para convencerme entre varios tíos, hermanos, mi padre por en medio, para que hiciera derecho y además me dedicara al laboralismo. Y después me encontré, debo reconocerlo también, que bueno, uno entra en la facultad y aquí tengo compañeros licenciadas y licenciados en Derecho que lo pueden concretar, que muchas veces uno entra en la facultad y entra sin saber muy bien o sin una idea preconcebida de qué es lo que va a hacer en el futuro. Y muchas veces son los propios profesores, de ahí que muchas veces nosotros que ahora impartimos docencia en la escuela, somos los que en un momento dado podemos incluso inconscientemente reconducir a uno o a varios alumnos o alumnas a decantarse por una u otra materia. Y debo confesar que mis profesores de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid, que fue donde estudié, de Derecho del Trabajo, Luis Enrique de la Villa, Ignacio García Perrote, Javier Batia Prín, Gabriel García Becedas, era en aquel momento un departamento de Derecho del Trabajo, digamos, puntero en España. Y la verdad es que me emocionó cómo se transmitía la pasión por el derecho del trabajo. Y a partir de ahí, pues mi íter vital profesional iba dirigido a donde empecé y donde sigo desde hace 30 años, en el Sindicato Comisiones Obreras como abogado, y en el que eso, un poco, digamos que el impulso ideológico, porque todos debemos confesar que el derecho tiene un componente ideológico y el derecho del trabajo tal vez tenga un mayor componente ideológico que otras ramas del derecho. Uh-huh. Si queréis lo discutimos también. Pero esa fue mi motivación, mi impulso. Sí, sí. Muchas gracias. Raquel, ¿en tu caso hubo un contubernio familiar para algo o nada? Pues, esto viene por otro lado. No. Fue, a ver, la situación profesional, cuando accedes a la carrera judicial, pues sobre todo cuando eres al principio joven, pues normalmente cuando perteneces a una comunidad autónoma en donde hay pocos destinos o los destinos están muy copados, pues la forma de volver a tu lugar de origen, pues muchas veces viene condicionada por las plazas que te ofrecen, ¿no? Y yo llegué a la jurisdicción social pues un poco de casualidad, pero reconozco que una vez que la probé, pues me encantó, sobre todo por dos cuestiones. Primera, yo siempre lo digo públicamente, una de las personas que profesionalmente más me ha influido y a la que yo aprecio muchísimo, admiro muchísimo y quiero muchísimo, es Isabel. Entonces, mi primera compañera fue Isabel y para mí tenerla a ella como compañera y que me enseñara, me ayudara a dar mis primeros pasos en la jurisdicción laboral y contar con ella, pues para mí fue fundamental
pues seguir sus pasos. Y luego otra cosa que también me ha influenciado mucho en lo que ha manifestado Ricardo. Yo estoy de acuerdo con él. Él dice que lo de ser graduado social es un sentimiento. Yo lo traslado al hecho de ser juez de lo laboral. Porque realmente para mí la jurisdicción laboral, también un poco la jurisdicción de familia, civil con la especialidad de familia, pero la jurisdicción laboral es una jurisdicción en donde realmente importa mucho la persona que está detrás. Hay una persona detrás de cada pleito en donde le estás decidiendo cosas fundamentales sobre su vida. Porque a mí cuando mis compañeros me decían es que en la jurisdicción civil es cuando se ven las cosas más importantes, que la hipoteca, no sé qué. Mira, una persona puede afrontar su hipoteca si tiene su trabajo, si cobra su prestación de desempleo, si cobra su prestación por una invalidez, pero desde luego si nos falla lo primero, el resto va en cadena. Y realmente es una jurisdicción en que ese sentimiento que decía Ricardo se transmite también entre los profesionales. Es una jurisdicción muy amigable en donde todos los que participamos en esa jurisdicción hay un grado de intimidad, digamos, profesional que no existe en otras jurisdicciones. Y realmente es una jurisdicción que a mí como profesional de la judicatura me ha atraído muchísimo, me ha seducido muchísimo y estoy encantada y disfruto cada día en ella. Por eso, si es verdad que llegué un poco de casualidad, por circunstancias de la vida, porque estaba en Madrid y era la única forma de volver al terruño, pues una vez que lo pruebas, te tienes que quedar. Fantástico. Pues Isabel, qué responsabilidad. Resulta que Raquel sigue tus pasos. Entonces, si es así, a ver cuál es entonces la respuesta que podemos dar. ¿Cómo es? Porque además, en tu caso, no es que volvieras al terruño, precisamente. Con lo cual, ahora tenemos una incógnita. ¿Cómo llegaste tú a la jurisdicción social? Bueno, pues yo huyendo del terruño, precisamente. Yo soy catalana, vine a los 12 años a Coruña y soy catalana y a los 12 años vine a vivir a Galicia, a los 20 volvió toda mi familia, conmigo también a Barcelona, acabé la carrera allí. Recuerdo en quinto curso de Derecho que fui a unas prácticas jurídicas y vi lo que era ser juez y en ese momento me enganché a ser juez y cuando me tocó obligatoriamente a volver a Cataluña como juez, decidí que quería volver a Galicia, entre otras cosas, porque aquí estaba mi madre, y la única manera de volver a la jurisdicción social. Y entonces se unieron Galicia a tener que ir a Ferrol, a un juzgado de lo social, donde estuve un mes prácticamente sin poder celebrar juicios porque era un juzgado de nueva creación y donde tuve la oportunidad y el tiempo de estudiarme el manual entero, que tengo aquí a mi lado, de publicidad o no dejar de dar publicidad a otros autores. Y el primer juicio que tuve fue un solo juicio en una mañana en la que era un pleito en el que ni siquiera vino la empresa y la confesa. Entonces, desde luego, no me enganchó ese día, pero a lo largo de los días en que estuve de juez en Ferrol, he de reconocer que nunca más dejé la jurisdicción social, porque esta jurisdicción o la amas o la odias. Y si la odias, al cabo de un año o dos te largas a otra jurisdicción corriendo social. Pero en mi caso, pues la me busca y yo precisamente encontré a Reloj Social número 1 de Coruña, como me daba mucha pena dejar a todos abandonados, a Felipe, a los demás, a los de UGT, dije, bueno, vamos a buscar a alguien que me pueda reemplazar. Y dije, ¿quién mejor que Raquel? Era el perfil idóneo para la jurisdicción social y, de hecho, pues ella dice que gracias a mí, pues yo ahora, menos mal que la tengo a mi lado, porque así cualquier duda ha sido la mejor inversión que he podido hacer, traer a Raquel a la jurisdicción social.
Fantástico. Susana, bueno, vamos a ver, como ya has dicho antes, que toda tu vida ha estado ligada a la escuela y después al colegio, donde pues digamos, implicada hasta el 100%, ¿no? Con Ricardo y tus compañeros, que algunos estáis aquí, por supuesto, acompañándonos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que hizo que aparecieras por aquí, por la escuela? ¿O qué hizo que te gustase, digamos, el mundo de lo laboral y luego de la jurisdicción social, por supuesto, en la que tú también eres una profesional, una gran profesional? Bueno, pues mira, lo voy a confesar. Estamos de confesión hoy todos. De todas formas, me encanta que esté contigo. Me gustaría seguir escuchando tanto a Isabel como a Raquel como a Felipe, porque la verdad es que son historias bien interesantes, ¿no? Pero mira, yo me decidí a hacer graduado social en su momento porque yo realmente quería hacer ciencias políticas. Entonces mi padre me lo prohibió porque quería que hiciera derecho, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues si no me dejas hacer ciencias políticas y tengo que hacer derecho, porque además quería que fuera Santiago, me entero, ¿no? En ese momento que hay una carrera, digamos, nueva para mí, ¿no? Graduado social, 3 años en vez de 5, que era realmente especializada en temas jurídico-laborales, y digo, esta es la mía. Podía ir a los juzgados, montar un despacho propio, digo, ¡buf! Y me voy de casa. Y por encima, a mi padre le voy a demostrar, ¿no?, que dado que no quiere que haga ciencias políticas, pues tampoco voy a hacer derecho. Entonces la cosa empezó ahí, ¿no? La historia empezó ahí. Entonces conocí la ERLAC, vine para Coruña y la verdad es que siempre me ha tratado todos los profesores, la administración, en general, me han tratado muy bien porque la ERLAC siempre fue como una, no sé, éramos como una familia, ¿no? Y sigue siendo una familia, ¿no? A pesar de los años, a pesar de que ahora, bueno, en fin, todo esto se ha ampliado muchísimo. Y cuando acabé la carrera, lo primero que hice fue montar... Mi historia no es tan divertida ni tan interesante como la de Isabel y la de Raquel e incluso la de Felipe, pero bueno, es mi historia, ¿no?, que no es menor para mí. Entonces, cuando acabé la carrera, lo primero que hice fue poner un despacho, ¿no? Y empecé actuando en la jurisdicción social, en los juzgados. Lo que pasa es que tú, Jesús, lo sabes, quizás Isabel y Raquel no tanto, Ricardo y los compañeros que están seguramente que sí, y Felipe también. Cuando tú montas un despacho, tienes que decidir o seguir, como digo yo, el trabajo de campo, el trabajo bruto, el trabajo el trabajo de iguala, o especializarte en lo que es la jurisdicción social. Dado que yo tenía, afortunadamente, varios buenos clientes, pues decidí dedicarme, digamos, al trabajo de asesoramiento, ¿no? Lo cual, a día de hoy, ya después de muchos años de experiencia, me he dado cuenta de que ha sido un error, porque realmente a mí lo que me gusta es ir al juzgado, hacer demandas, preparar juicios, bueno, un poco lo que está haciendo Felipe en el sindicato. Pero como nunca es tarde, ya un poquito, con años de juventud acumulada, he dado el paso y me encanta. Por eso animo a todos los que nos están escuchando, un poco, junto con lo que acaba de decir Raquel e Isabel y Felipe, a que se decidan, porque de verdad que es maravillosa, de verdad. Y lo que decía Raquel y lo que decía Isabel, la verdad es que la jurisdicción social o la amas o la odias. Y luego los jueces y las juezas son... Es una jurisdicción distinta, porque cuando una persona se inicia, los propios jueces se dan cuenta, entonces te ayudan y te apoyan. Eso en civil no pasa y en penal tampoco, ¿no? Pero en la jurisdicción social es, como digo yo, andar con bata y zapatillas, de andar por casa, ¿no? Somos todos, sí, es como una familia, ¿no? Y eso para mí ha sido muy importante porque, por supuesto, muy rigurosos, como no puede ser de otra manera, pero siempre con el apoyo incondicional de todos. La verdad es que es una maravilla. Por tanto, yo animo a todo el mundo a que se decida y que por lo menos se inicie en ello, ¿no? Que es
es muy importante. Y la verdad es que es adictivo. Es adictivo. Qué bueno. Oye, Ricardo, que ya sé que no estás en el cartel, pero vamos, esto es como lo de los toros, no aparecías ahí, pero resulta Sí. que al final eres de los, de los maestros. Entonces, no sé, cuéntanos tu historia de amor. Bueno, la verdad que mi historia, bueno, la voy a resumir lo que pueda, pero fíjate, ante todo quiero insistir en que estoy muy contento de verdad de poder participar. Me han parecido muy interesantes las historias, ¿no? de los cuatro que me han precedido. Y la verdad que el máster práctico de jurisdicción social es muy apetecible, ¿eh? Estoy por matricularme también en cuanto deis el pistoletazo, porque la verdad que bueno, pues con las personas que formáis parte es atractivo. Mi situación fue distinta. Yo, bueno, pues de joven, cada uno, hay personas que tienen muy decidido su futuro y otras no. El mío entraba más dentro de la segunda parte, ¿no? No estaba muy preocupado con lo que iba a hacer, quizá estaba más preocupado en lo que no iba a hacer. Y bueno, pues no tenía conciencia. Al final, es verdad, fíjate lo que son las cosas, llegué un poco de retruque a la profesión, porque luego a la jurisdicción social fue en una segunda etapa, pero a la profesión de retruque porque me comentaron que había una carrera que era graduado social igual y que era 3 años. Y entonces, bueno, pues lo vi más apetecible para mí. Mi padre era abogado y mi hermana estaba ya matriculada en Derecho. Y yo no quería una carrera larga. Con lo cual me matriculé en graduado social un poco por azar. Luego, cuando me matriculé, la verdad que me gustó. Y cuando finalicé los estudios, yo como vivo en Utiel, bueno, pues en aquellos tiempos, que ahora ya hace unos añitos que terminé, pues a lo mejor hará 30 años o por ahí, no teníamos las autovías que tenemos ahora. El ir de Utiel a Valencia, pues tardabas 1 hora y media, 2 horas. Entonces, para un juicio, de verdad que era un poco... No, entonces prefería pasar el juicio a un compañero. Con lo cual yo me dedicaba más a gestión. Yo estaba soltero, vivía solo, genial, era muy cómodo. Pero bueno, llegó el momento que pensé que quizá tenía que ir yo al juzgado y desde el primer juicio que realicé me di cuenta que el valor añadido de nuestra profesión, el valor añadido, el hecho diferencial con otras profesiones, no con la de abogado, quiero decir con las que nos dedicamos más a la gestión, ¿no? El valor añadido es la jurisdicción social, es lo que nos da ese valor, pero además el que realmente luego nos hace aprender. No es solo la norma, sino luego la jurisprudencia. De verdad que es un complemento extraordinario para nuestra profesión. Y entonces me di cuenta que empecé a ser graduado social realmente cuando empecé a ir a la jurisdicción social. Y así es como luego, desde que comencé a ir, pues ya no dejé, ¿no? Con lo cual estuve pues 6, 7 años trabajando solo en el despacho muy cómodamente, luego menos cómodo, pero indudablemente mucho más profesional. Fabuloso, muy bien. Bueno, decías antes, Isabel, que tu primer juicio, pues declaraste confesa a la empresa, ¿no? Porque no apareció, bueno, muy bien. Y así lo solucionaste fácil y ya está. Supongo que te ibas a tomar el café y fue una mañana fácil. Pero, ¿cuánto ha cambiado para ti? ¿Qué has visto tú? ¿Qué cambios tan importantes crees que se han experimentado en esta jurisdicción? A grandes rasgos, ¿no? Que puedas compartir con nosotros en este momento. De lo que tú conocías de Isabel, de la época en que empezaste en ese primer juicio. Bueno, podríamos decir que Sí. Bueno, el espíritu de la jurisdicción social sigue presente desde el primer momento. Quizá el hecho de que se haya jubilado mucho abogado que mantenía precisamente ese ambiente del que estamos hablando todos, eso se ha producido efectivamente. Y a lo mejor el hecho de que los bufetes de abogados a veces, pues precisamente en este foro en el que estamos, no se hayan especializado en la jurisdicción social, pues muchas veces
se produzcan ciertas disfunciones o ciertos malos dentro de lo que es los juicios, ¿no? Es decir, cuando yo empecé, pues estamos hablando de hace 28 años, en Ferrol, en el año 2002 vine a Coruña, donde también estuve 7 años, he estado en total pues unos 13 o 14 años en un juzgado, lo que se llama Las Trincheras. El juez de lo social lo dijo una vez un magistrado amigo mío que ahora está en el Supremo, Juan Molins, el juez social importa a un juez civil. Cuando un abogado entra en un juzgado de lo social, el 90% de los casos, y eso se nota, ¿no? El abogado laboralista tiene que saber, o el graduado social, quizá el graduado social es más consciente de este tipo de cosas, precisamente tiene unos conocimientos especializados en la acción social, pero el abogado muchas veces viene a lo que es y del espíritu que debe reinar y de que esa paz, ¿no? Que debe haber entre las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores también está presente en la sala de audiencias, ¿no? Y pues con el paso del tiempo he encontrado a faltar que ese ambiente primigenio, ¿no? Pues en cierto modo a veces ha desaparecido y ya al final de esos tiempos en los que he estado en el juzgado, en los últimos años, ya cada vez cansaba un poco más. Notaba que había desaparecido un poco ese buen ambiente que precisamente venía propiciado por los antiguos conocedores, ¿no? De la jurisdicción social. Porque en el hay muchísima reforma, donde hay que estar muy al día, pero precisamente entre todos los interlocutores sociales, pues nos echamos la mano unos a otros y bueno, ese es de las continuas reformas se solventa fácilmente, ¿no? Pero muchas veces esa colaboración es la que más he encontrado a faltar en los últimos años. Desde que estoy en la sala no tengo esa percepción tan directa de lo que es el día a día dentro de los juzgados de lo social, pero eso habría que preguntárselo a un juez, ¿no? Pero yo sí eché en falta en los últimos años de los juzgados un poco esa colaboración por parte del resto de bueno, y a lo mejor también yo era el problema, ¿no? De que también estábamos ya después de muchos años cansados, ¿no? Después, en cuanto a los conflictos, quizá también he visto una evolución en cuanto a los derechos fundamentales, es decir, el juez social es el juez garante de los derechos fundamentales y ya hace muchos años que el Tribunal Constitucional dijo que el ámbito de las relaciones laborales no está excluido, ¿no? de los derechos fundamentales y quizá pues la evolución ha ido en la línea de las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que a lo mejor más años antes pues no se reflejaban o no se hacían ver o no se detectaban, ¿no? Por ejemplo, la evolución hacia el ámbito de los derechos de conciliación, los despidos con derechos fundamentales, todo lo que supone pues el derecho a la imagen, el derecho a la libertad de expresión, es decir, la línea de la evolución hacia los dos puntos, ¿no? Donde puedo remarcar. Muchas gracias, Isabel. Quiero recordar que además Isabel es doctora en Derecho del Trabajo. Su tesis doctoral, La nulidad de actuaciones en el recurso de suplicación, que yo recuerdo, además lo hemos publicado en la editorial Teresa Blanc. Y creo que también estas cuestiones de los derechos fundamentales, creo recordar, pues se tocaban en esta magnífica tesis que os recomiendo, por supuesto. Bien, Raquel, tú que llevas también, bueno, algún tiempo aquí en la jurisdicción social, ves, aprecias que también se han producido algunos cambios significativos, como ha comentado Isabel antes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella. El cambio sobre todo se notó a raíz de la primera crisis, de esa gran crisis que tuvimos en el año 2000,
2007-2008, en donde dejó de ser esa jurisdicción, como decía Susana, de estar por casa en bata y zapatillas, a empezar a venir profesionales que no estaban habituados a esta jurisdicción. Y entonces esa paz laboral o social, que como decía Isabel, también debe trascender a la paz procesal, pues empezó a perderse un poco. Y los procesos judiciales, digamos que fueron menos a intentar resolver el fondo del asunto y más a centrarse en cuestiones procesales. Se perdió la perspectiva de la persona que había detrás. Lo que decía yo antes, lo fundamental es no que se gane un proceso, sino que lo que ocurra en el juzgado luego no tenga una trascendencia negativa para la relación laboral que pervive, porque esas personas se van a estar viendo continuamente. Es trabajador, es empresario, necesariamente forman parte uno de la vida del otro. Y luego, pues todos los testigos que traigas, pues que también van a ser personas de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que ha supuesto un menoscabo también para la pureza que tenía esa jurisdicción laboral. Y luego, a veces, que los profesionales, todos en general, creo que no valoramos la jurisdicción social o que no se valora la jurisdicción social con la trascendencia que tiene. Yo, a raíz de todos estos problemas que ha habido con la COVID-19 y todas estas reformas legislativas y reformas procesales que se supone que se van a producir, hay un trabajo del Consejo General del Poder Judicial en el que han participado por los colegios, el Consejo General de Procuradores, también de grados sociales, de abogados, que supongo que por lo menos pues Ricardo lo conocerá y supongo que también Susana y Felipe, en la cual son un montón de páginas, son 588 páginas, pero yo me he quedado con una frase de todas esas 588 páginas que va dirigida a los jueces en prácticas, que es el momento de poner en valor la jurisdicción social. Realmente la jurisdicción social no se la valora, no se le da la misma trascendencia que puede tener la jurisdicción, sobre todo la contenciosa, que parece que es la más compleja de todas, ¿no? Pero en la jurisdicción social se ven asuntos tan complejos y de tanta enjundia como en cualquier otro tipo de jurisdicciones. Y entonces, no solamente esa frase de poner en valor la jurisdicción social no debe de ser exclusivamente con respecto a los jueces, sino también con respecto a todos los actores que participan en esa jurisdicción y darse cuenta de que es una jurisdicción compleja en donde se resuelven cuestiones complejas desde el punto de vista jurídico y muy importantes desde el punto de vista humano. Entonces, ya va siendo hora de que realmente pongamos en valor la jurisdicción social y que nos demos cuenta de la importancia de especializarnos en esta jurisdicción. Y especialización que no solamente debe de venir desde el punto de vista material y procesal, sino también desde el punto de vista humano. Correcto. Una especialización, no hay que olvidar que es que no solo se dirimen conflictos individuales, sino los conflictos colectivos. O sea que exacto, una complejidad tremenda. Una complejidad, ¿no? Sí. Es cierto. Felipe, tú que llevas, bueno, pues sobre en esta vida, pues has vivido varias, por decirlo de alguna manera también. Y quizás en estas últimas vidas, igual te has encontrado como yo en alguna ocasión, pues profesionales, abogados, abogadas, que a lo mejor pues tú sabías perfectamente que eran de un despacho que se dedica a urbanismo, a civil, y que de pronto estaban ahí, en la jurisdicción social, ¿no? Quizá, para nuestra sorpresa, cuando te encontraba estas situaciones, pues lógicamente un poco se perdía aquello que estaba hablando Isabel y Raquel, y anteriormente también Susana, se perdió un poco la capacidad de, digamos, poder resolver el tema, primero de forma dialogada, y luego, pues, con cierto conocimiento, el conflicto con el que nos encontramos, ¿no? Digo, por abundar un poquito en lo que estamos comentando. A ver, yo suscribo casi palabra por palabra tanto lo que ha dicho Ricardo al principio y luego Isabel y Raquel. Y es que efectivamente esta jurisdicción imprime carácter. Yo siempre digo, además, y en varias presentaciones, cuando presento a algún juez que es ponente o docente en el máster, jueces que venían de otras jurisdicciones y que de repente llegan a la jurisdicción social, descubren la jurisdicción social y no la vuelven a dejar nunca más.
es una especie de veneno que les entra y que ya no quieren dejarlo nunca más. Y una de esas características es una cosa que realmente, y estoy de acuerdo con Raquel cuando decía que a partir de la crisis del 2007 se ha ido, no digo que perdiendo, pero sí aminorando, era una cosa que yo aprendí en cuanto empecé a ejercer en los juzgados de lo social. Y Susana seguro que estará de acuerdo conmigo. Era la cultura del pacto. Había una cuestión, y es una cuestión muy relevante, que además ha puesto en valor Raquel, y es que ese trabajador y ese empresario van a seguir viéndose. Y muchas veces los propios asesores, tanto de una como de otra parte, pliegan sus velas para no vencer al contrario, sino intentar llegar a un acuerdo negociado para solventar el conflicto o la controversia de la mejor manera para ambas partes. Porque como antes decía Raquel, lo de la hipoteca, los colindantes, la servidumbre de paso, estas cosas que después no vuelves a ver, al contrario procesal me refiero, pues posiblemente en tu vida. Pero ese testigo que viene a declarar va a seguir yendo a la empresa. Ese trabajador que demanda, o esa trabajadora que demanda su reducción de jornada por cuidado de hijos, va a seguir yendo a la empresa. Entonces, muchas veces es conveniente, y yo es algo que digo muy a menudo cuando se me pregunta este tipo de cuestiones, llevo 30 años en esta jurisdicción y creo que estoy en condiciones de decir que es uno de los elementos que forma la idiosincrasia de la jurisdicción social y que no tienen otras jurisdicciones. Yo recuerdo cuando empecé, claro, con 20 y tantos años, pues los de la segunda planta, como decíamos nosotros, que eran los de primera instancia, etcétera, nos llamaban los de la calculadora. En vez de llevar el Código Civil, llevábamos una calculadora. No había móviles de aquella, bueno, no había móviles, no había ordenadores, casi si me apuráis. Yo hacía las demandas a Olivetti, aporreábamos aquellas cosas y con el papel carbón para hacer las copias. Sí, pero la calculadora para hallar la indemnización que le correspondía a ese trabajador y llegar a un acuerdo, alcanzar un acuerdo. Yo siempre pongo un ejemplo de un juez que estuvo hace muchos años en Social 2, un juez que venía de Sevilla y que era súper mega hiper civilista. Era el derecho civil, era el derecho por antonomasia, etcétera, etcétera. Recuerdo cuando después se volvió a su terruño, como decía antes Isabel, hablando con él y para despedirme, porque además la verdad es que era un buen juez, don José María. Le dije, bueno, te volverás a tu juzgado civil. Dijo, pues, ¿querrás saber, Felipe, que he pedido un juzgado de lo social en Sevilla? Dije, bueno, no me lo puedo creer. Dije, y te voy a decir la verdad, una de las razones, entre otras muchas, por las que sigo la jurisdicción social, sois vosotros, los operadores, los graduados sociales, los abogados, los letrados del INS, del INEN, etcétera, etcétera, que me habéis descubierto una jurisdicción con la que él me reconocía que traía prejuicios sobre ella. Es una jurisdicción muy importante. Me gusta que en esos 500 y pico páginas que 588. Mi querida Raquel tiene la santa de leérselo. Pongan en valor la jurisdicción social. Pero me entristece que justamente, y yo es la tercera crisis que viví la del 93, viví la del 2008, y ahora me va a tocar vivir, ya estoy en ella, la del 2020, en la que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y nos acordamos de la jurisdicción social cuando empiezan ahora los ERTEs. ¿Quién sabía lo que era un ERTE hace 3 meses? Y ahora resulta que el ERTE es poco menos que el Matamoros y el Sálvame del derecho. Todo el mundo, todos los tertulianos hablan de los ERTEs con una facilidad y una... Llegando al Sálvame de luz. Sí. Una cosa pasmosa.
Y es que realmente hay una parte de razón en esa cuestión. Y es que justamente este es el momento de entrar en la jurisdicción social, de hacer un máster de estas características o una formación de estas características, porque justamente será esta jurisdicción la punta de lanza de todos la solución o las posibles soluciones de las posibles controversias, conflictos sociales que se van a producir en el país casi de forma inevitable. Pues porque tenemos 3 millones de parados, hay mucha gente en el desempleo, hay gente en el ERTE, hay empresas que muy posiblemente se verán abocadas, si no a cerrar, sí a reducir sus plantillas, se van a producir una colisión de derechos evidentes en toda esta cuestión y que van, no digo que a dejar de lado, pero sí van a priorizar una jurisdicción como es la jurisdicción social. Antes hablaba Raquel de los jueces en prácticas, me comentaban esta misma semana que a su querido, igual que el Isabel, juzgado social número 1, creo que viene una jueza en prácticas, así, sin anestesia, al parecer. Ya a la semana que viene empieza con juicios, según me han comentado. Entonces, pues no sé si vendrá con los prejuicios o no, pero estoy seguro que se va a poner las pilas en 0, como decía Bart Simpson. En este sentido, también me gustaría subrayar lo que muy oportunamente dijo Isabel Olmos antes sobre la evolución del derecho laboral, del derecho del trabajo, pues digamos desde los 90 a esta parte. El crecimiento exponencial, por ejemplo, de los pleitos, y eso lo pueden decir mucho mejor que yo las magistradas que están en la sala, de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar, que poco menos que eran inexistentes antes del año 97, que es la primera de las leyes que regulan estas cuestiones, 97-96, hago un poco de memoria, y que ha ido evolucionando de una manera, no solamente por la legislación, sino por las sucesivas doctrinas del Tribunal Constitucional y doctrinas jurisprudenciales, y que justamente provocan o producen que en esta jurisdicción sea un derecho muy vivo, está en constante cambio. Hemos visto que ahora en apenas 2 meses y medio se han dictado 19 decretos leyes, 19, ¿no? Por ahí, 18, 19 aproximadamente. Casi, y hablando en términos clínicos, casi en la diarrea legislativa. Y eso implica estar constantemente estudiando, constantemente al tanto de lo que sucede. Es un derecho que es muy complejo, a pesar de lo que se dice, es muy complejo. Tú, Jesús, llamabas la atención muy correctamente sobre la cuestión de los conflictos colectivos. En pocas jurisdicciones se ventilan conflictos que afectan a un gran número de personas, como son los conflictos colectivos, incluso a nivel estatal, y eso nos lleva a pensar que esta jurisdicción, no me gusta decir que es la más importante, para mí sí lo es, porque me apasiona el derecho del trabajo, me apasiona el derecho laboral y me apasiona el ejercicio y la defensa del cliente en los juzgados de lo social. Yo creo que es de las pocas jurisdicciones en la que el contacto es tan directo, tan íntimo, y ahí Susana me lo puede decir estupendamente con sus clientes, empresarios, autónomos, etcétera, etcétera, que llegan con sus problemas y sus conflictos, y esa unión, ese vínculo que se crea, tiene un valor importantísimo y que muchas veces haces amigos, además, pasan de ser clientes a tener una amistad. Por eso creo que en este sentido, y no es porque
yo sea su director y Raquel y Susana las coordinadoras. Creo que este máster que tenemos en la escuela, aparte de ser, creo, un máster puntero en este sentido en todo el país, contamos con un elenco docente de primerísima línea, y que la formación que adquieren aquí los alumnos de este máster, y creo que hay alguno o algunos exalumnos de este máster aquí oyéndonos, que espero que al final puedan decir algunas palabritas, la verdad es que merece mucho la pena. Y además, y ya en términos mercantilistas y acabo, porque a partir de dentro de nada es un nicho de trabajo para mucha gente. Hoy mismo me llegaba un correo del Colegio de Abogados en que un prestigioso despacho de abogados de Coruña estaba pidiendo un laboralista, estaba buscando un laboralista. Y esto va a ser así, y estamos a 5 de junio o a 4 de junio. En 2 meses van a buscar laboralistas debajo de las piedras. Muchas gracias, Felipe. Gracias por esta nueva intervención. Aprovechando este guiño que te acaba de hacer Susana, Felipe, cuando hablaba de, digamos, los asuntos en los que, por un lado, se encuentra la parte empresarial, la parte del trabajador, los trabajadores, las trabajadoras, y de cómo ha ido cambiando las cosas. Pero bueno, estamos hablando de la cultura del pacto. Esto siempre ha sido así, siempre ha habido, ¿no? Acuerdo, pacto, llamar antes para poder hablar. Nuestros jueces nos invitan, nuestras jueces nos invitan a hablar antes de entrar. Esto es algo muy propio de la jurisdicción. Yo creo que esto también lo has vivido, ¿no? Creo que esto es importante. ¿Qué opinas? Bueno, los graduados sociales, ¿no? Yo siempre hablo desde el punto de vista de nuestra profesión. Los graduados sociales siempre, un poco por lo que decía antes Ricardo, ¿no? Quizás porque en un primer momento siempre queremos que haya acuerdo, porque me parece que hay como un refrán que dice, es preferible, ¿no? Un mal acuerdo que un buen pleito, creo que es algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos que haya acuerdo? Porque nosotros, los graduados sociales, somos los que realmente también somos operadores jurídicos. Desde el momento en que viene un cliente a nuestro despacho y le hacemos un contrato de trabajo, tenemos que saber hacer un contrato de trabajo para evitar que haya un conflicto y que ese conflicto derive en la jurisdicción social. Y evidentemente no nos toca una persona, un abogado laboralista como Felipe, porque nos va a hacer la vida imposible. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues llegar a acuerdos. Porque sabemos que en el momento en que vayamos a conciliar tenemos a un Ramón, que es graduado social de comisiones obreras, o a otra persona de otro sindicato, o a un profesional que va a ser más complicado, ¿no? Y yo creo que muchas veces, los empresarios, igual que los trabajadores, sí quieren llegar a acuerdos. A veces es difícil, pero no imposible. Y a mí me parece que los profesionales, como bien decía Felipe, como bien decíais todos los intervinientes, los profesionales del derecho laboral somos, queremos e intentamos siempre llegar a acuerdos. Yo lo que veo que de alguna manera se han, debido en la crisis, sobre todo en la crisis de 2008, que corroboro totalmente, absolutamente lo que ha dicho Felipe, en la crisis de 2008 vinieron otros profesionales del derecho, o sea, de otras jurisdicciones, ¿no? De la civil, del contencioso y tal, porque no tenían a lo mejor en sus bufetes bastante trabajo relacionado con su especialidad y ¡pum! Vinieron como un elefante en una cacharrería y entraron en la jurisdicción social. Y como se creen que saben mucho, que son civilistas, pues se creen que saben mucho de derecho del trabajo. Y no es así. Y ahí es un poco lo que dice Raquel. Es decir, no ponen en valor la jurisdicción social, porque estos vienen a hacer caja. En definitiva, porque no saben, no son especialistas en el derecho laboral. El derecho laboral es un derecho laboral muy complejo y es un derecho, el derecho laboral
requiere mucha negociación y mucho pacto y hablar y hacerle entender al empresario que a lo mejor es más interesante llegar a un acuerdo y pagar un poquito más al trabajador y no ir a la jurisdicción social, porque implica, bueno, perjuicios para ambas partes, ¿no? Yo pienso que sí, que el pacto es importantísimo y los empresarios, sobre todo los empresarios que llevamos nosotros, los graduados sociales que llevamos a pequeños autónomos, ¿no? como bueno, autónomos y entidades mercantiles de 10, 15, 20 trabajadores, evidentemente les va a compensar siempre y entienden, a pesar de que a veces parece que no entienden, sí que entienden, y los trabajadores también, salvo raras excepciones. Por tanto, yo sí, totalmente de acuerdo con que haya acuerdo, valga la redundancia, y así evitamos vernos a Isabel, a Raquel, a Felipe, a todos estos compañeros que son maravillosos, pero lejos de nuestros despachos. Bueno, antes de darle la palabra a Ricardo, quería comentar para los asistentes que está abierto nuestro chat, que nos encantaría que, por favor, pues hagáis vuestros comentarios, vuestras preguntas. Creo que es muy interesante que, bueno, pues podamos participar todos y de esa manera, pues, seguir compartiendo todas estas inquietudes y todas estas propuestas. Yo me voy a atrever ahora también, y esto que me perdonen los coordinadores y el director, las coordinadoras, el director, que están aquí presentes, pero me voy a lanzar y voy a hacer una propuesta ahora a Ricardo para pedirle que sea docente de nuestro máster. que a lo largo de la próxima edición, esperamos que se inicie, pues, si no de forma presencial, telemática. Me gustaría que fuera presencial, por supuesto, pero me encantaría, Ricardo, que si fuera posible, pues, y esto, bueno, no, ya sé que es en directo y lógicamente que me estoy atreviendo muchísimo, pero y aunque son otras personas las que lo tienen que decidir, pero yo me gustaría sugerir la posibilidad de que nos acompañases en esa nueva edición, si fuera posible. Dicho eso, un poco y continuando con la mesa, pues sencillamente yo creo que el colegio está haciendo y se está viendo muy activo. Me refiero al Consejo General que presides junto con tu equipo y con todos los compañeros, algunos como Susana, por supuesto, que estáis siendo muy activos en los cambios, en esta reforma, esos decretos que acaba de señalar Felipe, ¿no? Muchos de esos decretos hay buena mano ahí, y en otras normas que han salido, que han tratado de interpretar, siempre de alguna manera al calor de lo que el Consejo, y tú en particular, Ricardo, estáis haciendo, además de hacer una labor de comunicación interna hacia vuestros colegiados extraordinaria, ¿no? Para animarlos en una situación como esta, para poder sacar adelante, digamos, todo el trabajo que se está realizando. Pero digo que como motor de cambio, de los cambios que estamos hablando, incluso en la profundización de los derechos fundamentales, ¿no? Luego comentaré algún aspecto en la siguiente intervención, a ver qué os parece, para hablar de la posibilidad de cómo veréis el teletrabajo como un derecho de las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, luego podemos a lo mejor comentar un poquito de esto. Pero bueno, en definitiva, Ricardo, como motor, ¿crees que el colegio tiene ahí chance, puede seguir haciendo que las cosas cambien para el colectivo y para la jurisdicción social, para mejorar, para crear esa cultura de pacto? Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar, Jesús, encantado de acompañaros, ¿vale? Bien sea como docente o no, si tengo la posibilidad de ir a La Coruña será un placer estar con todos vosotros y acompañaros. Ya tengo que recordar que me quedé en puertas de ir en los actos institucionales del Colegio de La Coruña y estuve esperando pues cerca de 3 horas en el aeropuerto para irme a La Coruña, pero al final fue imposible y a las 11:30 o 12 de la noche ya me fui para mi casa, pues ya no tenía objeto que fuera a La Coruña, con lo cual, ya te digo, tengo esa espinita y un placer siempre acompañaros al colegio y a la universidad, ¿no?
y al máster, por supuesto. Con respecto a lo que estabais comentando, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, todo, ¿no? Con lo que decía Raquel de poner en valor la jurisdicción social, con todo lo que ha dicho Isabel también, Felipe. Se nota que llevamos ya años trabajando y luchando por lo que estamos luchando. Y es verdad que la jurisdicción social es única. Yo es en la que me siento cómodo realmente, ¿eh? Yo no me siento cómodo cuando voy a una primera instancia, a instrucción, a penal. No me siento cómodo. Si no tengo más remedio, pues voy, pero procuro no acudir. Sin embargo, en social sí. Y con lo que decía Susana, ¿no? Yo creo que cuando entramos al juzgado, ahí ya, bueno, pues desaparecen Isabel, Raquel, desaparece Felipe, Susana y Ricardo, y ahí ya somos una parte frente a otra y una persona que es el magistrado del juez, que tiene un papel para mí dificilísimo y que cada vez admiro más, porque es complicado. Yo cuando entro en un juicio a veces entro solo para oír y habla una de las partes, por no decir abogado o graduado social, y digo, tiene razón. Y habla la otra, tiene razón también. Con lo cual, qué difícil es luego poner una sentencia. En unos casos tiene que ser dificilísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque lo que frena a algunos graduados sociales que intentan llegar más al acuerdo que luego entrar a la sala, pues pueda ser realizar este máster que vosotros estáis haciendo. Yo creo que eso es importantísimo porque los graduados sociales sabemos mucho derecho del trabajo, mucha seguridad social, posiblemente más que otras profesiones, pero quizá nos falte carga de procesal, ¿no? Y entonces dentro de este máster, en el cual pues están todas las profesiones, pues quizás se coge esa práctica procesal que puede parar un poquito a la hora al principio, ¿no? Al principio, los primeros años para ir al juzgado. Con respecto por lo tanto, animo a que se haga este máster. Con respecto a lo que me comentabas, Jesús, de, bueno, pues si podemos cambiar o ser el motor, es complicado. Indudablemente, desde el Consejo estamos trabajando muchísimo, pero la maquinaria administrativa es muy pesada, yo creo que a veces falta, a algunos políticos les falta. El otro día oía a Antonio Garamendi que decía, algunos no han tenido nunca una empresa. Bueno, la verdad es que nos faltaría, bueno, pues el haber estado en muchos sitios para tomar una perspectiva que a veces falta, ¿no? Me gustaría estar en todos los sitios o haber estado en todos los sitios para realmente luego poder decidir. Y la maquinaria administrativa es muy pesada. Si yo pudiera en algún momento determinado tener la capacidad de decirle a alguien, mira, te estás equivocando, contacta con este profesional, con este colectivo, con este otro, palpa a las empresas y a los trabajadores, a los operadores jurídicos, a las personas que están dentro de este sector para que realmente te puedan aconsejar y te puedan decir la realidad antes de plasmar la norma, yo creo que sería, bueno, pues de verdad sería fenomenal. Lo intentamos, pero es complicado. Yo estoy hoy pendiente de tener una reunión por videoconferencia que no se ha producido y se producirá posiblemente mañana, pero es que, bueno, pues vamos así, ¿no? Yo creo que es muy importante que la administración, y cuando hablo de la administración digo los políticos, desciendan un poco a algún nivel y no estén en su urna, ¿no? En su urna, que palpen más la sociedad, el tejido empresarial y se den cuenta más de los problemas y las realidades que podemos tener. Con lo cual me gustaría, pero lo veo muy complicado, ¿vale? Oye, has tocado un tema que me suscita algún interés, alguna preocupación a veces. Cuando hablas, Ricardo, de los temas de seguridad social, claro, algunas veces he pensado, y no sé vuestra opinión, que estos temas son especialmente aparte, por así llamar, ¿no? Por así decir, porque es una legislación muy independiente, ¿no? del resto de cuestiones laborales. Yo no sé si vuestra impresión, y aquí estoy hablando un poco elucubrando, ¿no? Pero
no sé si teníais la impresión de que quizá fuese interesante crear dentro de la propia jurisdicción social juzgados especializados en seguridad social, como por ejemplo existen en civil pues los juzgados de familia o los de mercantil luego. ¿No sería a lo mejor esto interesante? Digo como una idea que serviría para centrar el trabajo, centrar esos pleitos que son muy, muy concretos. Y la especialización, incluso dentro de esa jurisdicción, no lo sé, es un comentario general, pero bueno, estamos hablando de la modernidad de la justicia y de la jurisdicción social. ¿Qué opináis? No sé, empiezo en este caso por Raquel, venga. Bueno, yo creo que yo no sería partidaria de esa especialización. Yo creo que van íntimamente conectadas una con la otra y que es necesario saber, porque los juicios de seguridad social, vale, pues que para determinar si una persona puede ser o no afecta de un determinado grado de invalidez, pues también tengo que conocer cuestiones relacionadas con derechos del trabajo. Para el acceso a la jubilación también necesito cuestiones de derecho del trabajo. Lo mismo para desempleo. Yo creo que la especialización tal como está, incluso ahora que nos han atribuido a partir de la reforma, de la Ley Reguladora de la Justicia Social 36/2011, cuestiones que antes estaban en el ámbito de lo contencioso y que nos las han traído a la jurisdicción laboral, creo que está mucho mejor. Yo creo que es unos juzgados en donde tiene que conocer con toda la amplitud todo lo relacionado con el mundo laboral, desde que empiezas hasta que terminas, jubilaciones, desempleos, etcétera, etcétera. Vamos, y yo creo que también como nos forman a los jueces en el momento en el que pasamos a desempeñar nuestra labor en la jurisdicción laboral o cuando aprobamos, como es el caso de Isabel o en mi propio caso, una especialización en la jurisdicción laboral, ya te forman para esas dos cuestiones, tanto seguridad social como laboral. Y tampoco la especialidad a veces yo creo que perjudica más que beneficiar. Entonces yo no sería partidaria. Tampoco soy partidaria de algunas reformas que se quieren hacer en cuanto a la tramitación precisamente de los procesos de seguridad social, que quieren introducir las cuestiones escritas, o sea, que las contestaciones sean de forma escrita. Yo creo que una de las gran virtudes que tiene precisamente la jurisdicción laboral frente a otras jurisdicciones es la oralidad. Y sin además, las bondades que se experimentan con la jurisdicción civil, con la introducción de la contestación por escrito en el juicio verbal, yo no creo que eso sea una bondad. Lo siento, yo creo que realmente la oralidad es mucho más bondadosa que el principio de la escritura. Entonces, a lo que me decías, especialización de la jurisdicción de seguridad social diferente de la jurisdicción laboral. Yo no soy partidaria, francamente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Raquel. Si me permite, Sí. Tal vez si nos vamos metiendo unos con otros. Sí, mejor, sí, por favor. Y nos vamos picando. A lo mejor lo hacemos más ágil. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Raquel. Querer desgajar, porque la especialización significa finalmente desgajar una parte de la jurisdicción a un juez súper especialista en seguridad social, significa eliminar un vínculo evidente que existe entre el derecho del trabajo en sí, tanto la entrada como la salida de la relación laboral unida íntimamente a las cuestiones de seguridad social. Es inconcebible estar pensando en una determinación de contingencia de una incapacidad temporal sin determinar cuál es la profesión, cómo se produce, en qué condiciones se prestan los servicios, etcétera, etcétera. Si hubo o no modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Es decir, es una unidad que yo creo que esa cuestión iría en detrimento de la propia jurisdicción. ¿Me permites, Jesús, que haga porque es que acabo de ver que entre los asistentes está Rosana Corral, que ha hecho una pregunta, una sugerencia muy interesante. A quien no conozca a Rosana Corral, que no me riña ella el lunes o el martes, como la vea, es letrada de la Administración de Justicia
lo que antes se llamaban secretarios judiciales, de Social 4, una gran profesional, además muy implicada, y comenta una cosa que efectivamente estamos perdiendo en esta jurisdicción y que hemos dejado apuntado antes, ¿no? ¿Cómo fomentar la conciliación? No como aquella magistrada que hubo en Coruña, no voy a decir el nombre, lógicamente, en la que lo que se llamaba de aquella la agente judicial salía de sala diciendo, de parte de su señoría que vayan arreglando. No se trata, sí, ¿no? Yo creo que alguien ya sabe de quién estoy hablando. No se trata de eso, es decir, que vayan arreglando, pero sí que es verdad que la minoración de la cultura del pacto tiene mucho que ver con la formación y el conocimiento que los profesionales que ejercen en los juzgados de lo social tienen sobre esta cuestión. Tú a un abogado civilista ni le menciones llegar a un acuerdo, por favor, de llegar a un acuerdo. Eso es poco menos que, con perdón por la expresión, que es un poco grosera, bajarse los pantalones ante el contrario. Y después, claro, se le pierde el juicio y la culpa es de su señoría, que no ha entendido sus alegaciones y sus cuestiones. Y muchas veces, si el operador del derecho que actúa en el juzgado de lo social tiene pleno de conocimiento de cuáles las consecuencias o cuáles pueden ser las consecuencias para su patrocinado, sea empresario, sea trabajador, de no ganar el juicio, posiblemente, y tenga plena conciencia, posiblemente tenga más tendencia a llegar o alcanzar un acuerdo. Y en ese sentido, la labor de los letrados de la Administración de Justicia es importantísima, es vital. Y muchas veces hay compañeros y compañeras de mi profesión, lo entienden como una especie de filtro del juez, como está aquí, es el muro, el antejuez, para que su señoría no dicte sentencias porque ya tiene muchas que dictar. Y es completamente erróneo, absolutamente erróneo. La labor de la letrada o del letrado de la Administración de Justicia es fundamental. Es fundamental precisamente para evitar el conflicto, o mejor dicho, y voy a matizar, para evitar que el conflicto se enquiste. Claro, efectivamente. Muchas veces el problema de los conflictos laborales es su enquistamiento. Y su enquistamiento se produce al final una solución traumática, que es o un despido o una cuestión de estas características que pues nadie quiere. Y muchas veces, y lo dice quien es un abogado de trabajadores, empezando por el propio empresario. Claro. Eso de que al empresario le gusta despedir. Pues habrá quien sí, pero yo creo que a nadie, salvo excepciones, lógicamente, como en todas las cosas y en todas las profesiones, le gusta este tipo de cuestiones. Entonces, perdona que haya hecho, porque cuando vi el comentario de Rosana Corral... Gracias, Rosana, por tu intervención también y por hacernos partícipe de tu inquietud. Isabel, estábamos hablando anteriormente y siguiendo esta conversación de algún cambio, por ejemplo, posible, pues esa especialización de seguridad social, pero también Raquel ha comentado que me parece muy importante la pérdida en cierta manera, de la oralidad en ciertos procesos, precisamente de seguridad social, cuando parece que la oralidad pues ha sido siempre uno de los principios clave de esta jurisdicción. Bueno, no sé tu opinión al respecto. Antes que nada, estoy disfrutando de la charla, que lo sepáis. Bien, el tema de la especialización de la seguridad social, en cuanto lo has preguntado, me ha traído a la memoria que tampoco sería una idea descabellada. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en Francia hay tribunales administrativos solo de seguridad social. En cambio, lo que es el derecho del trabajo, pues son tribunales que además no son jueces profesionales, sino que son jueces elegidos por las organizaciones sindicales de los trabajadores y de los empresarios, ¿no? Están divididas ambas jurisdicciones, ¿no? O sea, ambas materias me refiero, ¿no? Yo particularmente prefiero años, en el 2007, en el que todos abogábamos por tener
todavía más competencias de las que tenemos, ¿no? Tenemos un cierto afán a acaparar materias, ¿no? Por aquello de que nos consideramos, pues, como juez social, pues, el juez de la justicia material, ¿no? Y todo lo que tiene que ser, ¿no? Hace poco, cuando me entrevistaron para ser presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que después no conseguí la plaza, me preguntaron precisamente si era partidaria de especializar las salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia, y tanto yo como el que es actualmente presidente contestamos lo mismo, que no porque de alguna manera lo que decía Raquel y lo que decía Felipe es verdad, ¿no? Es decir, el conocimiento íntegro de todo lo que supone el derecho social, ¿no? El derecho social, porque no es el derecho de las relaciones laborales, la seguridad social, pero sí está, digamos, es el trasfondo, ¿no? De cualquier relación laboral. Por lo tanto, soy partidaria de que ambas materias es prescripción, porque al final la especialización de la especialización a lo mejor lo que nos trae es el resultado contrario, ¿no? Ahora, además, que este lunes se publicó el Real Decreto que introduce la prestación de mínimo vital, que es una prestación de seguridad social, pues vemos cómo seguimos incorporando en esta jurisdicción social nuevas materias y bien, el mínimo vital podríamos considerar que queda muy ajena, ¿no? al derecho del trabajo, que es una mera prestación de seguridad social que, por lo que veo en el Real Decreto, poco contenido tiene de derecho material laboral, pero al final es una realidad, ¿no? Una realidad social a la que debe responder, pues, un mismo tipo de juez conocedor de ambas partes, ¿no? De ambas partes, tanto la de seguridad social como la de derecho del trabajo. En cuanto a la introducción de trámites escritos, bueno, la jurisdicción social precisamente es dinámica y se caracteriza por su oralidad. Es el principio básico que la caracteriza y la que ha sido o ha servido de ejemplo y se ha trasladado a otras jurisdicciones como el civil. El derecho civil es hoy un derecho procesal oral gracias a la jurisdicción social y gracias a la experiencia nada, la jurisdicción social, a través de introducir trámites escritos, más bien al contrario, creo que en cuanto se permita la introducción de determinados trámites escritos, perderemos un principio básico del procedimiento laboral, que es la oralidad, y empezaremos quizá a recular en siempre una práctica que era en realidad no una corruptela, pero sí una cierta una cierta práctica mala en los juzgados de lo social, que era el permitir la contestación a la demanda a través de una instructa que se solía incorporar al acta de juicio, ¿no? Gracias a que ahora, tras la grabación del juicio, esa práctica ha desaparecido. Muchos jueces les iba bien tener, cuando no había grabación del juicio, incluso ahora que hay grabación del juicio, para no tener que volverla a ver, tener una contestación por escrito. Todo lo que signifique introducción de trámites por escrito nos hará perder oralidad y nos acabará encaminando de nuevo a una tramitación escrita que, desde luego, hace perder la esencia de lo que es el procedimiento laboral, ¿no? No creo que aporte nada, sinceramente, a la jurisdicción social este tipo de reformas. Pues en efecto, justamente hablabas, Isabel, de cómo la jurisdicción social fue modelo para la civil y, curiosamente, la civil, donde en el juicio verbal se introduce la posibilidad de una contestación por escrito y, bueno, de alguna manera resolver también la cuestión sin necesidad de vista, pues ahora resulta que de esto parece que quiere volver y que la jurisdicción social sea espejo en determinadas cuestiones de esa reforma que ya se produjo anteriormente en el ámbito civil. Ricardo, ¿tú cómo ves la reintroducción del tema laboral? Y quizá esta cuestión que estaba comentando hace un momento también Isabel, y estábamos comentando sobre el tema de la seguridad social, sobre especializar dentro de los juegos de lo social
la materia de seguridad social. Yo coincido con lo que han dicho, ¿no? Con los tres prácticamente, con Felipe, con Raquel y con Isabel, porque yo creo que la especialización es Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Yo creo que es la especialización. Es verdad que, bueno, por suerte el peregrinaje que se producía entre diversas jurisdicciones pues hace unos años con la reforma de la ley reguladora ya se atrajo a la jurisdicción social determinados procedimientos, ¿no? Que antes no estaban. Quizá falta alguno bajo mi punto de vista, ¿no? Algunas veces tenemos que ir al contencioso todavía con temas de afiliación, de seguridad social y demás, que me gustaría que se vieran también en social, pero bueno, ya es menor, ¿no? Ahora casi todo se ve en social, algo que no parecía, pero el subdividir la materia lo veo complicado. Yo creo que es verdad, ¿no? Lo que decía Felipe, que bueno, se debe de conocer de todo. Ahora, estoy de acuerdo con lo que han comentado tanto Raquel como Isabel, de la oralidad del procedimiento social. Es verdad que hay dentro de las 588 páginas, sí que se vislumbraba como alguna acción el que en determinados procesos, creo que era seguridad social y demás, se introdujera la contestación escrita. Nosotros, desde el Consejo General de Graduados Sociales, nos mostramos contrarios a esa propuesta, ¿no? Que entendemos que la jurisdicción social pues tiene que ser oral, tiene que ser bueno, pues en la vista donde se tenga que hacer. Y además una cosa importante también que antes, cuando he comentado la dificultad del juez a la hora de poner una sentencia, también yo he comentado que cuando íbamos a uno y a otro pues tenían razón. Últimamente se están alargando, o yo veo que se están alargando las partes cuando exponen sus pretensiones, y yo creo que eso no conlleva a nada. Es decir, hay abogados que no vienen mucho a social, algunos también de los que están en social se exceden, bajo mi punto de vista, en su alegato, y no conlleva a nada. Es que luego el 80% de los juicios, el 80% es cuestión de prueba. Es la prueba lo que verdaderamente luego va a hacer decantarse para un lado o para otro, entiendo yo, ¿no? Con lo cual no es ni la alegación ni la contestación escrita, no, oral, una parte, otra parte y prueba. Conclusiones. Y a mí cuando he tenido que hacer contestaciones, han sido conclusiones. En fase de conclusiones he tenido que hacer alguna vez conclusiones por escrito, conclusiones complementarias por la complejidad del asunto. Me estoy acordando uno que era de cantidad, pero era de tacógrafos, de horas de presencia, no sé qué. La juez nos instó a que en el plazo no recuerdo, un breve plazo, pues introdujéramos conclusiones complementarias y las presentáramos. Me dio una pereza increíble porque tienes que estar ahí otra vez haciendo todo, presentándolo por escrito. Luego, además, este juicio se complicó porque, claro, no le salió muy bien a la parte contraria y entonces quiso desistir porque había interpuesto otro procedimiento de otra, y entonces yo vi la jugada y lo quería acumular allí. Bueno, se complicó mucho la cuestión, todo por escrito. Al final me salió bien, pero la verdad entiendo que la introducción de las contestaciones escritas desvirtúa un poco lo que es el procedimiento social, ¿no? Esa es mi opinión. Y con respecto a lo de seguridad social, creo que coincido con ellas. Creo que la jurisdicción social, como está bastante bien. Sí que es verdad, creo que, no sé si lo harían Isabel y Raquel, en muchos juicios lo que se hace es cuando hay temas de seguridad social, los acumulan en un día o al principio se ve seguridad social, luego ya se entra en otras materias. Bueno, eso ya son técnicas internas de los juzgados, que eso sí que se podía pues agilizar de alguna manera, ¿no? para que fuera correcto. Susana, quería escucharte también, tu opinión. Estás sin el micrófono apagado en este caso. Sí.
Gracias. Lo apago porque tengo miedo de que haya interferencias. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos, con los que acaban de hablar, con Ricardo, con Isabel, con Raquel y con Felipe, evidentemente. Y aparte que el principio de oralidad en la jurisdicción social es fundamental, ¿no? Me parece, no tiene nada que ver la jurisdicción social con las otras jurisdicciones. Lo que sí, yo creo que evidentemente es verdad lo que dice Ricardo, que hay, como esto es una tertulia de amigos, ¿no? Yo de lo que me doy cuenta es que a veces quizás sea los operadores jurídicos, ¿no? Tanto graduados sociales como abogados, a veces como llevan a su cliente, porque normalmente llevan a su cliente, entonces, claro, tienen que, de alguna manera, explayarse un poco más para luego cuando le pasen la minuta que esté de alguna manera justificado, ¿no? Pero sí que es verdad, claro, eso es aparte que los hay muy aburridos también, ¿eh? Los hay pesados o no. Los hay hiperpesados, porque hay algunos que son más pesados que un collar de melones o calabazas, ¿no? Porque una cosa es que tú quieras hacer una exposición, una contestación a la demanda e incluso unas conclusiones, pues evidentemente, y te quieras lucir, y otra cosa es que tienes que pensar que un juez o una jueza o un magistrado o magistrada a primera hora de la mañana, en el primero, en el segundo juicio o tercero, incluso te pueden estar escuchando o pueden atender a lo que dices, pero llega un momento en que, Dios mío, cuando ya van 7 u 8 juicios, lo que quieren es celeridad, que también es, ¿no?, uno de los principios de la jurisdicción social. A veces también los jueces, y perdonadme Isabel y Raquel, que seamos tan rápidos que no dais tiempo prácticamente a hacer la exposición pertinente. Y quería, que yo ya sé que a lo mejor tenemos que hacer otro debate, pero yo creo que tendríamos que pensar un poco que a veces los juzgados están saturados, ¿no?, por asuntos laborales que se podrían solucionar pues por medio, por ejemplo, de la mediación laboral. Quiero decir que hay asuntos como pueden ser, a lo mejor, pues unas vacaciones, unos retrasos, ¿no?, a la hora, ¿no?, de pagar una nómina, a lo mejor, discrepancias, ¿no?, salariales, etcétera, etcétera. A lo mejor, en vez de llevarlos a la jurisdicción social, sí se podría buscar la manera, ¿no?, de solucionarlos antes de. ¿Para qué? Para no saturar los juzgados. ¿Por qué? Porque si tú saturas, luego las sentencias, claro, los jueces las tienen que estudiar el asunto para que la sentencia sea justa, ¿no? Y claro, a veces, que era un poco lo que decía Felipe, a veces hay que decirle al cliente que si pierde, ya pierde, pero si gana, puede ganar, pero puede tardar, como tengo yo un asunto, que es una reclamación salarial de 800 euros, que la empresa no quiso pagar en este caso, pues lleva la chica, menos mal, que puede vivir, pues lleva, me parece que va a hacer 2 años y medio. 2 años y medio, ¿no? Y más también. Y más también. No, entonces, eso es para mí. Me gusta que haya sacado el tema, Susana. Susana ha sacado el tema de la mediación, que yo llevo un rato pensando en eso, porque la litigiosidad laboral en España es superior a la litigiosidad penal, civil y contenciosa administrativa. Es la litigiosidad más alta que hay dentro de la justicia española. Es decir, el número de litigios que hay en el ámbito de la justicia social es muy elevado, ¿no? En otros ámbitos de la jurisdicción, como realizando experiencias en Galicia, ya me refiero en el ámbito de derecho de familia, la mediación. Pero en el ámbito laboral existen experiencias, por ejemplo, en Cataluña, en alguna ciudad, en Burgos, el Consejo también en el ámbito laboral, y yo creo que sería la solución para evitar la litigiosidad, porque todas estas medidas de oralidad o trámite por escrito, en realidad lo que están tratando es de eliminar, no de eliminar la litigiosidad, pero sí de introducir
prácticas ajenas al mundo de la jurisdicción laboral, pero que tienen como finalidad buscar, pues lo que decía Ricardo y también Susana, que los juicios no sean tan largos, intentar agilizar el procedimiento, probablemente se reduzca a la mitad o menos de la mitad. Entonces, yo creo que en lugar de intentar modificar el procedimiento, a lo mejor lo que habría era que buscar alternativas al procedimiento, ¿no? Precisamente la mediación intrajudicial, que es de la que estoy hablando, es la que permitiría que el juez pudiera valorar la entidad del conflicto y las posibilidades que tiene de que se resuelva a través de mediación. Si no es así, volvería el asunto, que nunca ha abandonado lo que es el procedimiento judicial, para que sea decidido por el juez, ¿no? Entonces, esta ansia que tiene el justiciable y sobre todo la justicia laboral de que sea un juez social que resuelva el problema, hay que empezar a madurar la idea de que puede haber otros profesionales del derecho que pueden resolver este tipo de conflictos. Perdona por haber interrumpido. Al contrario, Isabel. Totalmente de acuerdo. Me gustaría apuntar también una cosa, que precisamente la importancia de esa mediación ha sido tenida en consideración por este máster, en donde tenemos la inestimable colaboración de Verónica para que nos explique todas las iniciativas que ha habido en Galicia en relación con esa mediación. No sería la intrajudicial a la que se refería Isabel, pero sí la anterior a la llegada al proceso, en donde no solamente estamos hablando de mediación para conflictos de carácter colectivo, sino para los conflictos individuales y ese pacto tan importante que se ha conseguido en el Consejo Galego de Relaciones Laborales, y donde Verónica, pues, de esa forma, con la inestimable ayuda de ella, pues nos ha explicado a todos los alumnos la importancia de esa mediación y la efectividad en la relación laboral. Y luego, si me permitís volver a lo que había dicho Felipe hace un rato en relación con la importancia de especializarse en la jurisdicción laboral y el nicho de mercado que podría haber ahora, me gustaría aportar unos datos en relación a lo que se prevé que va a ser, teniendo en cuenta los datos que hubo en el año 2019 y la proyección que han realizado a fecha 31 de marzo. Y entonces se prevé que la presentación de 44.855 demandas de naturaleza colectiva en relación a lo que se refiere a conflictos colectivos por ERTES, movilidades geográficas, traslados, etcétera. Sin contar las de la Dirección General de Trabajo, porque esas 44.855 demandas serían para juzgados de lo social y tribunales superiores, y sin contar las que sería de la Dirección General de Trabajo que irían a la Audiencia Nacional. En relación con estas cuestiones, o sea, suspensiones de contratos, reducciones de jornada, 80.000 demandas de naturaleza individual, o sea, las presentadas por los trabajadores de forma individual, en un mes, que es el equivalente al nivel de entrada de pleitos de esta naturaleza de 10 años en la jurisdicción social. Estos relacionados exclusivamente con, ya os digo, reducciones de jornada y suspensiones de contrato de trabajo. En desempleo, se prevé que en el año 2020 entren 60.453 demandas. Vuelvo a decir, con datos de 31 de marzo del 2020, cuando exclusivamente llevábamos 15 días de estado de alarma. 60.453 demandas, cuando en todo el año 2019, en materia de prestaciones de desempleo, entraron 26.000. Despidos. En el año 2019 entraron 120.000 despidos en todos los juzgados de España. Y en el año 2020, reitero, datos 31 de marzo, 15 días de estado de alarma, 417.000 demandas. Entonces, que es para contextualizar lo que se nos viene encima y la importancia de la especialización en la jurisdicción laboral, en donde es fundamental, como decían Ricardo y Susana, pues saber cómo todos nos movemos dentro de lo que es la jurisdicción social, y hay ese importante nicho de mercado del que hablaba Felipe. Por eso es fundamental especializarse, y este máster no solamente ofrece esa especialización desde el punto de vista procesal, sino también la posibilidad de especializarte, o de informarte sobre la importancia de la mediación, tanto la extrajudicial como la intrajudicial, a efectos de conseguir esa
Bueno, en definitiva, que a los ciudadanos se les resuelva su problema, que es lo que se trata. Lo que de lo que se Maravilloso. trata, efectivamente. Maravilloso, no sé, maravilloso. Muchísimas gracias. Tenemos que concluir, pero no quiero concluir con unos datos tan garrafales, aunque son, lógicamente, vamos a ir concluyendo, pero lo voy a hacer de una manera un poco más simpática, amable, amena, y quiero hacerlo también, pues, pidiéndole a Isabel que nos hable un poquito de mamíferas. Mamíferas, cuéntanos algo de mamíferas. ¿Por qué tenemos que leer mamíferas? O sea que Isabel viene a hablar de su libro, vamos. También. Queremos leer mamíferas. Yo he venido a hablar de mi libro, en realidad. Lo voy a comprar, lo voy a comprar. Bueno, este libro fue finalista en el premio, un certamen literario que organiza todos los el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que se llama Mujer al Viento. Y quedó finalista con otra finalista y la que ganó. Fuimos 3. Y el Ayuntamiento, junto con la editorial Maluma, publica las 3 finalistas, 2 finalistas y la ganadora. Bien, el libro trata un poco de lo que supone a una mujer, ¿no? Desde el momento cero en que te dicen eres mujer, ya eres mujer, ese tipo de frases, hasta que te das cuenta de lo que realmente significa ser mujer, ¿no? Entonces, esto está tratando años que empieza a ser mujer y se lo dicen de esa manera, ya eres mujer. Cuando tiene 30 y acaba de parir su segunda hija, y cuando está en el presente, en su casa, con un problema de agorafobia que no puede salir de casa y por prescripción de la psicóloga le recomiendan que escriba cosas que le puedan resolver los conflictos, ¿no? Escribe sobre esos 2 momentos de su vida, cuando tiene 12 y cuando tiene 30 y pico años, ¿no? También escribe desde el presente. Y bueno, no desvelo nada más. Son 3 momentos de la vida de una mujer en la que el hilo conductor es cómo dejamos, ¿no? de ser mujer, ¿no? Y con todas las expectativas que nos crean, ¿no? Desde ese primer momento. Pues que yo también lo voy a comprar, ¿eh? Muchísimas gracias, Isabel. Me alegro mucho de que estás ahí en un momento creativo. Bueno, llevas mucho tiempo, pero ahora ya mucho más, digamos, en serio. Es su segundo libro. Y yo animo desde aquí a todos los que estáis participando y a los que nos veréis, porque vamos a tener esto grabado, como sabéis, lo estamos grabando y lo tendremos luego en YouTube para todos aquellos que quieran volver a ver o que no lo hayan visto, que lo puedan disfrutar esta charla de esta tarde entre amigos y amigas como estamos aquí participando. Pero bueno, que digo que animo y ojalá pues os llevéis un libro de mamíferas, porque estoy seguro de que vais a descubrir algo extraordinario, ¿no? Esa biografía de esa mujer de la que está hablando Isabel, que es la de biografía de muchas mujeres, la biografía de la mujer y, en definitiva, pues, del concepto que tiene la sociedad, ¿no? Y que, como ha dicho muy bien, son artificiales sobre lo que queremos y debemos ser. Bueno, pues vamos a dar por terminada este encuentro. La verdad es que este encuentro pide otro, no sé, pero desde luego yo creo que hemos disfrutado mucho, yo particularmente he disfrutado mucho y he aprendido mucho sobre las cosas que me gustan. Brevísima, porque hemos ido un poquito de tiempo y antes de que la gente pues vaya a cenar y nos vayamos a cenar, pero bueno, que sea pues con un buen sabor de boca
como es la sesión que hemos disfrutado. Felipe, por ejemplo, si quieres. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes. Acabo de ver un comentario de una exalumna del máster recomendando fervientemente su realización. Eso pues nos indica un poco que tan mal no lo estamos haciendo, que vamos por el buen camino, que la gente que hace el máster sale con buen sabor de boca, y me encanta, nos encanta a todos después verlos en los juzgados de lo social actuando. Efectivamente, el cuerpo pide más. Yo creo que nos ha quedado un poco corto toda esta cuestión. Lógicamente, el tiempo manda. Agradecer a todos los asistentes y a los intervinientes esta agradabilísima charla, nada técnica, creo que para nada aburrida, que es de lo que se trata, ya que estamos alejados en el espacio, por lo menos estar más cercanos en las ideas y en las propuestas que se pueden hacer en esto que se nos viene encima, que va a ser muy duro, que va a ser muy importante, pero que en peores garitos hemos hecho guardia, como decíamos los que hicimos el servicio militar. ¿Verdad, Jesús? Muchas gracias a todos. Gracias, Felipe. Muy bien. Raquel. Yo también agradecer, agradecer la participación. También ha sido un encuentro muy agradable, lo he disfrutado muchísimo, y lamento haber aportado esos datos tan garrafales, pero es con la realidad, y me quedo con la frase de hay que poner en valor la jurisdicción social. Sí. Es nuestro Fantástico, momento. muy bien. Gracias. Fantástico, gracias, muy bien, Raquel. Isabel. Bueno, yo agradecer a todos que compréis mi libro, por supuesto. Esto está hecho. Venga, vamos, hay que animarse ya. Animo a todo el mundo también a realizar el máster. Yo personalmente he colaborado como profesora durante todas las ediciones, y lo he hecho no tanto por el mero hecho de participar en un proyecto más o menos interesante, sino por la convicción de que todos los que nos movemos en esta jurisdicción tenemos que hacer lo posible por transmitir pocos o muchos que podamos tener, o que hayamos podido en nuestra experiencia profesional. Yo lo veo una manera de transmitir entre generaciones. Yo cuando voy a clase a dar los 2 días que me corresponden, me encuentro con gente muy joven, a veces gente que ya está trabajando, a veces gente que acaba de sacar el grado, bien en Derecho, bien en Relaciones Laborales, y lo vivo como una manera de transmitir todo lo que yo sé, y de la mejor manera que lo puedo transmitir a una generación que tiene que seguir trabajando en esta jurisdicción por el bien de la sociedad, por el bien de la sociedad de la que todos formamos parte. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Susana, por favor. Bueno, yo simplemente decir, sabes, que yo soy una defensora de este máster. De hecho, fui una impulsora. La impulsora creo que es muy importante, ¿no? Y Felipe, de alguna manera, digamos que fue el que lo plasmó en una cuartilla, y yo como graduado social y como presidenta del colegio, a todo el colectivo, desde que soy presidenta, animo a que vaya a la jurisdicción social, porque es un nicho bueno, ¿no? Es otra opción que tenemos, y aparte que, como dijeron Raquel e Isabel, que son unas grandes defensoras de derecho de trabajo y que quieren muchísimo la jurisdicción social, para mí es fantástica, y animo a todos a que hagan el máster y que de verdad que se inicien, que prueben, porque luego ya no... Esto es como una adicción, es aditivo. Nada. Y muchas gracias por invitarme, y aprovecho para decirle a Isabel que voy a comprar su libro, y para daros un beso a todos, porque así ya me despido. Y me queda nuestro invitado especial, Ricardo. El compás final, Ricardo.
los compases finales de este concierto. Pues, oye, muchísimas gracias primero por la invitación para poder estar con vosotros. Ha sido muy ameno. Me alegro mucho de volveros a saludar a los que ya os conocía, a Jesús, a Susana, y por supuesto de haber conocido telemáticamente y de esta manera pues a Felipe, a Raquel y a Isabel. Espero que nos podamos ver pronto personalmente y bueno, pues que pase ya todo esto. Indudablemente lo que se ha comentado es importantísimo hacer este máster. Por todo, en condiciones normales sería importantísimo para luego poder ir en unas condiciones preparadas y como debemos de ir todos a la jurisdicción social. Pero además, visto lo que se avecina y lo que nos ha dicho Raquel, que no es otra cosa más que decirnos la realidad, lo que viene, los graduados sociales llevamos ya 3 meses sin parar de trabajar, haciendo ERTES, haciendo prestaciones de cese de actividad para los autónomos, ahora rescatando a los trabajadores de los ERTES y ahora nos viene, bueno, las inspecciones de trabajo que ya han comenzado y ahora nos viene pues esta marabunta que nos acaban de comentar y que es lógico que venga. Por lo tanto, bueno, pues hay que formarse, hay que estar bien formado para poder defender los intereses de nuestros clientes. Y muy brevemente, comento 2 cositas. Ha salido el tema de la mediación, yo lo veo súper interesante que esté, pero la mediación intrajudicial, me gustaría que se implantara en social. Y también la conciliación. Hay una cuestión que siempre digo que tenía que o potenciarse o eliminarse o reconducirse, que es la conciliación previa administrativa. No sirve para nada. Lo que está hecho está y lo que no está. Es un mero trámite. Y por último, no quiero dejar pasar un comentario que he visto, porque yo no había leído el chat, y un compañero, Miguel, que dice que teníamos que estar ya en el turno de oficio. Yo suscribo también estas palabras que acaba de decir Miguel y lo intentaremos. Muchas gracias a todos y disculpar que me haya extendido un poquito. Con esa esperanza de que habéis transmitido todos los que vosotros y vosotras y todos los participantes hoy que habéis sido también muy activos, pues vamos a cerrar este encuentro de hoy. Espero que podamos celebrar, por supuesto, muchos más encuentros, porque, bueno, nos motiva el poder seguir aprendiendo y trabajando en este ámbito y la sociedad también nos lo demanda. Muchas gracias. Efectivamente hay que poner en gran valor, como ha dicho Raquel, la jurisdicción social y la formación, puesto que sin una sin la otra, pues yo creo que va a ser imposible que podamos ser buenos profesionales y cumplir con esa misión. Muchísimas gracias y espero que sea muy pronto que nos podamos ver. Un abrazo muy grande para todos.